Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy nos vamos a Viena, Budapest y Praga. Comenzamos en Viena con la Catedral de San Esteban, ubicada en la plaza con el mismo nombre. Continuamos con una columna que recuerda el fin de la peste. Es barroca y se realizó en 1679. Desde este precioso parque se pueden ver edificios como el Parlamento o el Ayuntamiento, y al lado se encuentra la Plaza de los Héroes, situada al lado de Hofburg, el Palacio Imperial, que data de la época de Francisco José. Una visita imperdible es el Palacio de Schönbrunn, que veremos con más detalle en un vídeo posterior. Y ahora llegamos a la París del Este, Budapest. Y lo hacemos sobre el maravilloso río Danubio y sobre el puente de Sisi. Budapest es una ciudad hermosa, pero sobre todo lo es por la noche. Mirad qué vistas. Este es el famoso Puente de las Cadenas, que más adelante, en otra ocasión, hablaremos con más detalle. Este túnel tiene 350 metros y nos va a dirigir al famoso Bastión de los Pescadores, desde donde hay una panorámica preciosa de la ciudad. El Bastión de los Pescadores, construido a finales del siglo XIX y situado en la parte de Buda. A esta iglesia católica también se la conoce como la iglesia de Nuestra Señora. Mirad qué hermosas vistas de la parte de Pest. Ya es el día siguiente y nos acercamos a una zona que se llama Visegrad. Una pequeña ciudad con unas vistas muy bonitas al Danubio. En 2012, cuando realicé este viaje, la entrada a esta exposición era gratuita, así que si ha cambiado eso, escribidlo por los comentarios. Atardece en Budapest, momento perfecto para ascender por el Monte Gerardo. Esta es la estación de metro más bonita de Budapest, Ópera. Y ahí es precisamente donde nos dirigimos. Este precioso lugar es de estilo neorrenacentista. Este candelabro del auditorio pesa más de 2 toneladas. Llegamos a por otro de los imprescindibles, un paseo en barco por el Danubio.
Aprovecho estas vistas para pedirte que te suscribas, le des a la campanita y por supuesto también le des al like para así ayudarme a seguir con este proyecto. Continuamos el paseo. Desde el barco se pueden tomar unas fotos preciosas del Parlamento de Budapest, el icono de la ciudad, y esa es nuestra próxima parada. Este edificio de estilo neogótico fue construido a finales del siglo XIX, y en todo el mundo solamente el Parlamento de Rumanía es el que le supera en tamaño. Y es donde se lleva a cabo la legislación húngara. Y ahora, de un icono de Budapest a otro. Este castillo o palacio real es declarado Patrimonio de la Humanidad y representa el poderío que en su época tuvo la dinastía de los Habsburgo, aunque muchas de esas referencias fueron eliminadas tras la reconstrucción debido a los daños que sufrió el edificio en la Segunda Guerra Mundial, instaurando un estilo más neoclásico. Y de nuevo, este es otro de los puntos donde tener una hermosa panorámica de la ciudad, concretamente de Pest. Ya cambiamos de ciudad y de país, nos vamos a Praga. Estas vistas son muy nostálgicas, sabiendo mucho más que le queda poco al viaje, pero todavía seguimos con Carlo Vivari. Por desgracia, al llegar a Praga ya me quedaba muy poca memoria, así que opté por realizar fotos. Aún así, me sobraba bastante el último día de Carlo Vivari, así que aproveché para grabar mucho este funicular Diana, desde donde hay unas vistas hermosas de todo Carlo Vivari, una ciudad balneario situada en República Checa. Es hora de regresar a Praga en nuestra última tarde. A nuestro regreso fuimos al área del Castillo de Praga, donde se encuentra la Catedral Gótica de San Vito. Y el viaje llega a su fin, pero no pasa nada porque ya comunico que al año siguiente regresé y hay muchos vídeos que si ya están subidos os lo dejo en la etiqueta y si no, pues a disfrutarlo dentro de unas semanas. Gracias por el vídeo.